¡Salud! La García, en Somos Radio. En el tema PAMI, bueno, hay una situación que es una situación muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar, se están regularizando, hay que llevarle tranquilidad a la gente. Acá hay situaciones donde el presidente dijo que fue el factor influyente para que ella estuviera detenida. Lo dijo él, no lo digo yo. Le dio garantías a todo de que va a seguir presa, porque obviamente les gana, pero de punta a punta. ¿Vos te imaginás un debate entre Cristina y Milei? ¿Cuánto le dura Milei a Cristina? Ustedes saben muy bien que esto no es una reforma pensada por el gobierno, sino que esto es un mandato del Fondo Monetario Internacional. Obviamente, se van a profundizar los conflictos. El 30 de abril, claramente, en ese día tan especial, nosotros vamos a plantear, y ahí vamos a hacer un documento, y ahí vamos a plantear cuál va a ser el plan de lucha. El norte está destruido. Nosotros hoy casualmente vienen todos los parlamentarios del norte con los vicegobernadores en una jornada donde se va a tratar de analizar todos los temas que tenemos en el norte. El norte está olvidado por el gobierno central. Basta ya la idolatría de uno mismo y del dinero. Basta ya de la exhibición de la fuerza. Basta ya de la guerra. La verdadera fuerza se manifiesta en el servir la vida. La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida. Bueno, el día de ayer sí fueron las elecciones presidenciales en Perú, una jornada muy accidentada, electoral, con urnas que abrieron hasta 4 horas más tarde. De hecho, hay una parte de la población que está terminando de votar hoy, bajo nivel de participación, y fundamentalmente una gran fragmentación producto de la crisis de representación política que acarrea Perú. Es una cabeza importantísima, tiene una capacidad de trabajo, de firmeza, no tiene miedo. Y le han reducido hasta las visitas, más allá de toda la injusticia de tenerla presa, detenida, ¿no? Porque finalmente lo que termina sucediendo en la Argentina hoy es que Cristina está presa y la casta está libre. La García, en Somos Radio. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea. Una tormenta, una música infinita, y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor. Una tormenta, una música infinita. Hola, ¿qué tal? Aquí la radio. A la hora más caliente del sol nos encontramos hoy y cada día. Buen día, comunidades. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo, compañeros? Hola, Cintia. Hola. Comenzando el lunes. Comenzando este lunes. Estamos como cansados todos, ¿no? Sí. No vamos a caretearla. ¿Vos, no Rulo? vamos a caretearla. No careteemos. Si estamos cansados, estamos... Pero es lunes, chiquis. Sí, es lunes. Sí. Lunes. Es lunes e igual estamos así como un... somnolientos. Yo no creo nada, pero vos qué decís que hay una luna. Sí, está la luna menguando. La luna se pone cada vez más chiquita. Toda la naturaleza se va para adentro. Las plantitas, o sea, sí, yo te juro que el que tiene plantas sabe que ahora la fuerza... es el otoño. Claro, ¿no? Pero aparte de eso, cuando mengua la luna, la energía va hacia la raíz de las plantas. Mira. Entonces no es el momento de la flor. En llena, ahí sí cortás las especias, etc. Bueno, pero está en Piscis, que es la luna somnolienta.
Es la luna. Yo no sé cómo hace. Era por sí o por no, Flor. No, es la luna somnolienta, la luna en Piscis. No, algo hay. Según mi farmacéutica nos tiran cosas de aviones. No. Mi farmacéutica lo dice. Un día tendríamos que hablar de las teorías conspirativas. Sí, total, pero algo hay, porque no puede ser el nivel de cansancio que tenemos todos. No, bueno, está bien, tenemos multiempleo y ese tipo de cosas. Es el capitalismo, no es la luna. Sí, tenés razón. No es la luna sonera, sino que es el capitalismo, Flor. Sí, pero bueno, repasamos un poquito y plantamos bandera, ¿les parece? Vamos. Patricia Bullrich en Córdoba. Ahí tengo una postillita para hacer plantando bandera de Córdoba. Estamos con retrasos de pagos en el PAMI porque bajamos muchos impuestos, pero se va a regularizar. Quédense tranquilos. Bueno, Máximo Kirchner, que estuvo en 11-11 el viernes. ¿Cuánto dura Milei en un debate con Cristina? Por eso está detenida. Todos estos son estoy recogiendo el guante de lo que ustedes estaban escuchando en el clip de apertura, que es la manera que nosotros arrancamos. Ahí no hay cansancio, no estamos dormidos, ahí esto va para adelante. Somos la radio, la M530, la radio de las madres, y vamos hacia allí, hacia ese adelante. Octavio Argüello, de la CGT en Radio 10, se van a profundizar los conflictos, claro. El 30 de abril vamos a definir el plan de lucha. Jorge Rocha Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán. El norte del país está destruido y abandonado por el gobierno central. Nosotros también estamos hablando con la gente de Córdoba. Ojo, y ahí hay otra línea que vamos a retomar ahora en el plantar bandera, porque como pasó en los 90, y ahora Rulo seguramente también podremos hablar de eso, la crisis y digamos la reacción a la crisis estalla en las provincias primero. Eso es les diría que es una regla, es una lógica de este país. El Papa León XIV, vigilia de oración por la paz, basta ya de la guerra. Federico Montero, en Caballero de Día, el experto en relaciones internacionales, elecciones en Perú. La jornada fue caótica, con poca participación. Hoy la población seguirá votando en este marco. Hay una ventaja de Keiko Fujimori, otra vez sopa sería, ¿no? Y Máximo Kirchner, otro recorte de 11-11. Cristina está presa y la casta está libre. Bueno, dos cositas que retomo el hilo, el ovillado de... si se desacomodó la cámara del streaming, no importa, ahí está, ya la acomodamos, no pasa nada, es un efecto, es como los efectos del Instagram, bueno, eso es lo que pasó. Retomo el ovillado del clip, porque hablaba con unos compañeros de Córdoba, ¿no? Unos amigos, gente que un poco observa su entorno, ¿no? Porque uno, para observar su entorno, tiene que estar en el entorno. Entonces le preguntaba a unos amigos, y que además tienen expertise y tienen criterio como para reflejar el contexto, y decía que Milei sigue alto en no sé si en las encuestas, hoy vamos a hablar con los encuestadores de proyección, pero sigue alto en un cierto sector de clase media de Córdoba, ¿no? Que sigue teniendo, no sé si imagen positiva, pero sigue teniendo, a ver, lo que en su momento decíamos, el consenso que generó Milei. Bueno, hay bastiones donde sigue teniendo consenso. Ahora, en las clases populares se desarma. Clases altas, quizás, algún sector. O sea, si uno tuviera que analizar, así, abuelo rasante, ¿no? Sin hacer... no estamos haciendo números exactos, sino que estamos percibiendo, estamos intentando entender el humor social. Si uno tuviera que analizar lo que pasa en algunas provincias donde Milei arrasó, algunas provincias donde Milei arrasó, Córdoba por caso, Misiones por caso, todavía no se nota el quiebre del consenso. En las clases medias, ¿no? Y ahí para mí es la línea de flotación que todavía puede sostener a Milei, porque seguramente a ustedes les pasa que la gente, o mucha gente, o parte de la sociedad, para no decir la gente, pregunta, ¿cuándo se termina esto? Y cuando uno pregunta cuándo se termina, no está diciendo necesariamente no es una declaración golpista, ¿no? ¿Cuándo se termina? Es una declaración de desesperanza, es una declaración de necesidad. Uno necesita saber
¿Hasta cuándo va a tener su sueldo congelado? ¿Hasta cuándo va a tener su imposibilidad de comer carne? ¿Hasta cuándo va a ser un lujo bienes de consumo que eran de la cotidianidad? ¿Hasta cuándo van a dejar de ser un lujo? ¿Hasta cuándo van a dejar de padecer los endeudamientos? Eso dice la gente o las porciones de la sociedad con lo que cada uno de nosotros nos encontramos. Esto que estoy diciendo está en el rum rum de todas las mesas, ¿no? ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo se termina qué? ¿Cuándo se termina el sufrimiento? ¿Cuándo se termina el padecimiento? Ese sufrimiento que nos supieron prometer, ¿no? Porque los proyectos neoliberales, ¿viste lo que te ofrecen? Sufrimiento. Vos sufrí que ya vas a estar bien. Ya vamos a ser como Islandia, pero ahora sufrí. Bueno, lo que le está preguntando la gente a Milei, lo que se pregunta en cada comida que no tiene carne en el plato, que tiene proteínas vegetales, porque el otro día charlaba con unas familias que decían, bueno, nosotros necesitamos comer proteínas, gran parte del mes no podemos comer carne roja, comemos otras carnes, los chicos se cansan de comer carne de cerdo, entonces comemos lenteja, por ejemplo, ¿no? Entonces buscamos otras maneras de consumir como si fuéramos vegetarianos. Bueno, eso está pasando en la Argentina. Ahora, hay lugares, insisto, como Córdoba, ¿no? Podríamos ir a Mendoza, ¿no? A núcleos de Mendoza, incluso Misiones o algunas provincias que le han sido muy favorables a Milei, muy favorable, donde Milei ha directamente arrasado. La pregunta, cuando se pregunta, ¿y cómo se sostiene ahí? ¿Cómo se sostiene en Córdoba? La pregunta es, ¿qué oposición se está construyendo en Córdoba? ¿Qué oposición a Milei se está construyendo en las provincias donde Milei arrasó? ¿Qué modos de unidad? Que la frase el frente anti-Milei no significa nada. No significa nada en tanto y en cuando no haya un programa para establecer cuáles son los puntos para oponerse a Milei. Ya tuvimos la alianza como un frente antimenemista, ya tuvimos el Frente de Todos como un frente anti-Macri, y son proyectos que quizás puedan ganar una elección. Ahora, mientras no nos pensemos emancipatoriamente, mientras no haya una oposición que piense los puntos para que esta sociedad salga de esta pesadilla, para que efectivamente se termine, no el gobierno de Milei, para que se terminen los padecimientos, para que haya un colchón productivo que pueda sostener una crisis, porque se va a atravesar crisis, de acá no se sale fácilmente. Bueno, vamos a seguir teniendo núcleos que todavía le den el consenso a Milei. En ese camino estamos. Y 17 minutos y acá estamos debatiendo lo que nosotros mismos decimos. Y nos provoca, ¿no? Nuestras propias palabras. ¿Qué querrán decir el peso de las palabras, ¿no? Las palabras tienen un peso, ¿no? Y las decimos por algo y las elegimos por algo, como el presidente, que tuitea toda la noche. ¿Viste? Que claro. Ahora sacó un descargo. ¿Lo viste? El descargo por X. No sabes lo que te perdiste, ahora te lo voy a contar. Ahora te lo voy a contar. No, está todo bien, Rulo. Pero... Y además desafía a los economistas. Que un economista me diga que acaso no estábamos mal cuando subía el dólar. Listo, no sube el dólar, estamos bien, dice. Mirá es genial. Es genial. Claro. El razonamiento, hay que decirlo, es genial. Sí. Si estábamos mal cuando subía el dólar. Claro. Ahora no sube el dólar, estamos bien entonces. Me hace discutir, me hace acordar discusiones con otras personas. Ahora te voy a pasar, ahora te lo voy a... en un ratito, quédate en la 530 porque en un ratito vamos a analizar todo eso. 12 y 18 minutos, ya nos vamos a los ojos de la calle en la 530 y a nuestra ronda, nuestra agenda ampliada, que sí o sí arranca con coordenadas. Florencia Ibáñez. Tenemos 24,2 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Yo sentía más fresco, pero hace calor en la ciudad. De 24,2, cielo parcialmente nublado.
La luna La luna menguante en Piscis. La somnolienta. Somnolienta. Sí, la luna sí. Yo también estoy destemplada. Sí, ¿viste? Es la me luna desperté destemplada. somnolienta. Vos también, mira estas cosas, chicos. Es la luna de hibernar esta. Yo sentía Chicos, frío, estaba en nosotros casa y sentía los que frío. estamos mal somos nosotros. ¿Sabés No, que sí? no lo discutiría eso. Yo la verdad que no siento que vaya Bruno está 24 con grados. un suéter, te diría que es de lanilla, es Sí, un que hilo, no sé cómo se llama un hilo esto, pero casi lanilla. es muy Una abrigado. lanilla Es liviana, Yo ¿no? tengo O sea, frío, más o menos, es abrigado. no tan liviana. Tengo frío y hace 24 grados. ¿Qué está pasando? Pero salí temprano sin pullover y tenía frío. Frío, El ¿viste? capitalismo. No a las 7, hace un rato. El capitalismo te Volví te y me congela puse las patas, el Sí, capitalismo. estamos, sí, la mitad de Tengo las meses, patas, sí. ¿viste? Decir, tengo las patas No, no. congeladas, ¿viste? Sí. Que no puedes Ay, entillar no, los pies todo con nada. mal. Necesitas Sí, un otro, sí. un otre para enredar. Totalmente. ¿No? Si no se acomoda el No. calor El corporal. claro basta, que basta sí. porque esto, si Basta, agarra la como hijada de dice. Perón, lo llevo para otro lado. Bueno, te Sí, cuento que vamos. se está nublando. Sí. Mañana martes se anticipa también 24 teóricamente de máxima, pero con el día muy nublado, con lluvias hacia la noche del martes. Y el miércoles aparentemente todo el día de lluvias. Así que recién volveríamos a ver salir el sol entre el jueves y el viernes. Así que esta semana no se desesperen por lavar ropa, esas cosas. Tranqui, porque va a haber Usen humedad. la ropa sucia, no pasa nada. Bueno, está pasando no bañen en general. a los chicos. Está sucediendo. ¿Por qué? Ay, Dios mío, porque todo tiene que ver No con se todo. bañen, no se bañen. ¿Viste Pasa que la nada. pandemia no te bañabas todos los días? Sí. En la pandemia no le pasaba a usted, o yo era la única que no se bañaba todos los pasaba. días. No, pero aparte está Y que pasando. estabas en acá. pijama, estabas en cuarentena. Más vale. Los tiempos que te queda, a mí me tocó muy poquito la cuarentena porque siempre Sí. fui conductora designada. Ajá. Pero los momentos que no, te quedaban 2, 3 sí. días con el pijama. En los Zoom la gente salía ¿No? con el pelo todo así, caras de como dormido. como el que tengo yo ahora, pero no estoy en Qué cuarentena. linda, Qué no. linda. Preciosa. Bueno, vamos con el WhatsApp, ¿sí? Sí. Para participar, 11 32 000 530, 11 32 000 530. Y si quieren entrar al mundo de la García, donde se publican cosas, donde está todo lo que el contenido y algunas novedades por ahí, pueden entrar a @singarciaradio, que lo van a encontrar en Instagram y en X, @singarciaradio, sin va con CEY, Sin García Radio. 12 y 21 minutos, ahí me estoy acomodando el pelo, pará. Está re Qué bueno que bien. ahí está, ay, qué divina, divina. Muy bien, divina, esos Cintia. rulos, esos Bien. rulos de otoño. Me 12 y gusta ese 21 minutos. corte. Bueno, hacemos agenda empleada. Vamos. ¿Cómo no? Laburamos, Dale, por dale. favor. Raúl Rulo de la Torre. Les traigo una carta abierta de entidades empresarias al presidente de la Nación. La novedad que tiene es que se van a encontrar con muchas cosas dichas por entidades empresarias. Un poco lo que planteábamos la semana pasada. ¿Qué dicen los empresarios? ¿no? Bueno, ¿qué dicen los empresarios y qué decimos nosotros? Y lo que decimos en este programa y lo que acabas de decir vos en la presentación. No me digas que le di en la tecla. Muy tiene bien, hay mucho- algo. Fíjate hay algo. cómo vas a ver cómo tiene muchas cosas que ver. Bien. Una carta bastante, o por lo tanto, ya estoy anticipando, es una carta bastante inusual de parte de empresarios, donde dice muchas de las cosas que uno dice, bueno, ¿y cuándo van a decir tal cosa? Bueno, en la carta después se los cuento. Ok, perfecto, perfecto, qué intriga, ¿no? Qué necesidad de saber. Y ahora sí, nos vamos a los ojos de la radio, los ojos de la 530, en la calle. El señor Martín Suárez. Martín, querido, ¿cómo va? Pero ¿cómo le va, señora? Bien, hoy comenzando esta semana, corriendo para todos lados, que primero había una actividad que después se bajó. Viste que cuando es muy lunes, Cintia, pasan estas cosas. A último momento estaban saliendo todos a movilizarse por diferentes temas y después automáticamente se bajó. Y a eso se le suma esta jornada calurosa aquí en la ciudad de Buenos Aires, que hace verdaderamente que sea un infiernito, para no decir que es un infierno y no ser tan exagerados. Hoy nos vinimos para Avenida Belgrano 3500, donde se encuentra la sede gremial de la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral, APAMIA. Más comúnmente se lo conoce como la obra social, o mejor dicho, la asociación que congrega a todos los médicos de cabecera del PAMI. Perfecto. ¿Sí? Porque a partir de hoy, de este día lunes, y por 72 horas hasta el día miércoles inclusive, van a realizar un paro total de actividades, solamente atendiendo urgencias, en rechazo a una resolución que fue firmada por el gobierno de Milei que recorta el salario, Cintia, y esto es importantísimo. Atención, para que tengan una idea, según lo que me comentaron los profesionales médicos de cabecera del PAMI, a partir de esta resolución van a cobrar exactamente la mitad
de toda la masa salarial. Exacta, en vez de aumentar el doble terrible. los salarios, recortan un 50% toda la masa salarial. Si bien el paro se extiende hasta el día miércoles 15 de abril, inclusive la Asociación de Médicos asegura que van a garantizar la atención de urgencia según criterio profesional y también en cumplimiento de toda la reglamentación vigente. Hablamos precisamente por el paro de 72 horas de médicos del PAMI con Fernanda Scotia, que es la secretaria de género de la Asociación APAMIA, quien brindó más detalles de este feroz recorte y dijo que este es el peor momento desde la vuelta de la democracia de todo el sector. Mira, la cápita ahora la llevan a 2.100, antes era de 900, pero le quitan los extras que el médico podía facturar por consulta. Entonces, un médico estaba facturando hasta el mes pasado más o menos 2 millones, 2.100.000, y a partir de esta resolución no va a poder pasar del 1.400.000. Entonces, esta reducción tan sustancial en su salario, el médico no sabe cómo va a poder afrontar el tema del gasto del alquiler, la secretaria, pagar internet, los gastos a la caja, el monotributo. Realmente están pasando por una situación muy apremiante. Doctora, ¿este es el peor momento desde la vuelta de la democracia que está pasando el sector? Es el peor momento, sí, porque además estamos los odontólogos sin cobrar. Los odontólogos que trabajamos para el PAMI todavía no hemos cobrado las prótesis que realizamos el mes de diciembre y no hay fecha de pago. O sea, nos descontinuaron los pagos por falta de presupuesto. Lo que me contaba Fernanda es que muchos de los médicos de cabecera del PAMI están trabajando gratis en este momento porque no están cobrando. Cobran con atraso y aparte esta per cápita, que es por paciente lo que están ganando, son 2.100 pesos. Desde la asociación habían propuesto cobrar 6.500 pesos por paciente. Claro, no solamente porque no le dan eso, además, sino que ahora le recortaron a la mitad del sueldo. Claro, además Además me decían que se elimina la consulta presencial como fuente de ingresos, se incorporan más prestaciones dentro de un pago fijo, se elimina el incentivo económico, o sea, es más trabajo, menos ingresos, mejor reconocimiento del ejercicio médico. Bueno, es una reforma laboral de hecho, ¿no? Es la reforma laboral de Milei aplicada de manera indirecta a través de una resolución. Brillante, ni más ni menos. Brillante definición. Así es, Martín. Escúchame, quedamos a micrófono abierto, ¿te parece? Dale, cómo no. El miércoles va a haber movilización de toda la Asociación de Médicos de Cabecera que van a estar determinando en estas últimas horas hacia dónde y en reclamo de qué, ¿no? Vamos a seguirla, por favor, no nos olvidemos tengámoslo como agenda prioritaria. Son los médicos, bueno, pueden ser los docentes, pueden ser los profesores universitarios, pero digamos, tenemos que seguir el día a día de todos. La responsabilidad es absoluta, no nos podemos desentender de nada. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo, sí. Martín Suárez, los ojos de la 530 en la calle. Yo les hablaba de algunas provincias, ¿no?, donde le fue muy bien a la Libertad Avanza y donde todavía tiene consensos, y el caso, por ejemplo, podría ser Mendoza. Y justamente tenemos a una mendocina, Lourdes Arrieta, diputada nacional por la provincia de Mendoza. Entiendo que ella entra por ella entra por la Libertad Avanza, entiendo que ya no es más libertaria, eso quería decir, y ahora integra el bloque Coherencia. Lourdes, Cintia García y todo el equipo de la M530, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cintia? A todo el equipo, a la audiencia, muchas gracias por el espacio y muy buenas tardes. Igualmente para vos, gracias por atendernos y por aceptar charlar un ratito. Primero, poner en eje tu votación en contra de la ley de glaciares de la semana pasada. Fue así, ¿no? Tu voto fue en contra. Fue en contra antes de terminar de responderte la pregunta, a menos de que haya sido muy certera. Te comento que desde diciembre, después de estar 1 año y medio en un monobloque, paso a Provincias Unidas. Ah, estás en Provincias Unidas, perdón. Exactamente. Y además no dejo de ser libertaria por haberme ido de la Libertad Avanza. Creo que los verdaderos libertarios estamos afuera, los que realmente
queremos un cambio de paradigma y una Argentina mucho más libre, al contrario, se nos ha liberal, empobrecido. podríamos decir, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, no formás parte del esquema de la Libertad Avanza de Milei. Son mileístas más que libertarios, Claro, son eso. fanáticos de una figura política. Nosotros hemos charlado hemos charlado algunas de estas Sí. cosas, ¿te acordás? En Factoría, en el streaming que yo hacía el Me año acuerdo, pasado. en ese programa. Y vos ahí adelantaste un montón de cosas que después ocurrieron, ¿no? Decías, presten atención a Karina Milei, hablabas de Adorni. ¿Cómo ves el esquema? Primero, como un poquito retomemos, hacemos un ping-pong, ¿no? ¿Cómo ves el esquema libertario de la Libertad Avanza en este momento? Las denuncias en contra de Adorni, lo que pasa en el Congreso. Sé que tuviste muchos problemas con Lemoine, con el propio Martín Menem. En el medio es tu votación ahora reciente en contra de la ley de glaciares. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando? Bueno, decadente el discurso de 2023, cómo se fue degenerando, ¿no? De un discurso anticasta, anticorrupción, un gobierno austero, la verdad es que al contrario, terminaron haciendo recortes donde no tendrían que haber hecho, terminaron apoyando y de hecho dándole la accesibilidad de beneficios, oportunidades y hasta viajes a aquellos que decían que iban en contra de la casta, de los privilegios, gente que lamentablemente hoy está sentada en una banca que, porque lo votaron dos, o los fanáticos y por otro lado los que le tienen miedo a que vuelva Cristina. Que ya Cristina pasó. Creo que hay que pensar de acá en adelante cómo se reconfigura nuestra historia argentina. Si le tienen miedo, no pasó tanto, ¿no? Pero bueno, esa... Pero es el discurso que ellos quieren seguir instalando. Me parece que hay nuevas caras, que hay nuevas figuras, que seguir revolviendo en el pasado. Me parece que hay que si tienen que dar una discusión, si tienen que elegir a alguien con quien debatir o discutir, que sea Massa, que sea Kicillof, que sea Máximo Kirchner, pero Cristina ya de por sí me parece que está fuera del juego hoy en día, en este momento, ¿no? Y es lo que ellos quieren instalar nuevamente de Cristina. Entonces, gente fanática que vota los designios del país, que vota, que apoyó y que aplaudía la venta de prácticamente de nuestros recursos como hídricos, como ser la zona periglaciar, cuando vos abrís la canilla en Mendoza y hay muchos lugares donde se te corta el agua, donde le cortan el agua para dárselo a los ricos, donde no llega el suministro de agua potable, donde todavía lo siguen sacando de pozo, y estamos hablando de buscar la manera de inversiones que se van a quedar con el 80% de los recursos y de las ganancias, y el resto nos lo va a dejar solamente, no hay una certificación o no hay garantías que uno diga, bueno, lo que se va a llevar de ahora en adelante va a ser sostenible, sustentable, van a haber auditorías externas, todo lo contrario, siempre terminan siendo los amigos los que se van cubriendo entre ellos. Pero me parece vos, que fíjate, Lourdes, ¿no? Vos además sos muy joven, pero la ley que justamente que está haciendo todo esto que estás diciendo, este extractivismo básicamente, es una ley del kirchnerismo, ¿no? Cuando pensás, para reflexionar un poquito, cuando pensamos del pasado, ¿no? Que el pasado es no volver al pasado, que el pasado ya fue o lo que sea, pensá que esta ley logró una unanimidad de consenso de todo el arco político. Y no fue una ley que salió fácil, en 2010. Fue una ley muy discutida, muy peleada. Los lobbies de las mineras también, por supuesto, estaban metidos ahí. En aquel momento había una oposición muy fuerte. Cristina era presidenta. Y sin embargo se logra esa ley. Digo, para pensar porque muchas veces hablamos muy fácil de algo es pasado, pero quizás es el pasado, del pasado venga nuestro mejor futuro. No, vos misma estás recuperando tu pasado, corriéndote del esquema de la Libertad Avanza, al que yo entiendo que con honestidad intelectual entraste porque creías que podía transformar lo que vos pensás que hay que transformar. Digo como para reflexionar sobre, las categorías pasado, presente, futuro, etcétera. ¿Cómo ves la situación en Mendoza con respecto a Milei?
¿Crees que se está rompiendo el consenso? ¿Sigue teniendo consenso? ¿Cómo lo ves? En primer lugar, bueno, no hay que olvidar jamás las raíces y lo que la historia, ¿no? Digo pasado hablando acerca de figuras políticas que ya están fuera de discusión, por lo menos en el momento. Pero bueno, después, no estamos de acuerdo con que estén fuera de discusión, pero entiendo que para vos lo estén, pero a eso me refería. Sí, perfecto. Gracias, Silvia. No, a vos. En la provincia de Mendoza me parece que por el contrario siguen apoyando algunos, ¿no? Un sistema o un modelo que no les llega a la información, donde está prácticamente todo cooptado, donde creen que son todas operetas y donde hay un núcleo fanático que dice, bueno, vamos a apoyar al candidato que Javier ponga en la provincia de Mendoza, pero la realidad es que afuera de ese núcleo hay muchísima gente que está disconforme, que te dicen yo lo voté, me decepcionó, que no están llegando a fin de mes, y son las mismas problemáticas. Recién escuchaba, por ejemplo, que estaban hablando acerca de los médicos de PAMI, muchos siguen trabajando, muchos siguen trabajando gratis, porque es verdad, les han quitado el trabajo y les han quitado, algunos estaban con contratos, otros los pasaron a retiro. Yo conozco un médico que hace 25 años de PAMI, 25 años, y lo dejaron sin su contrato. Y ha dejado en Mendoza, la cápita de jubilados que se atienden con él, y él lo sigue atendiendo gratis, y es verdad. Y sí. Entonces, porque ahí hay otros compromisos de otro tipo, ¿no? Compromisos que hacen a la vocación, a un médico, su juramento. Ahora, entonces vos decís, para precisar, porque me parece interesante lo que estás diciendo, vos decís que hay un núcleo duro que sigue creyendo todo lo que Milei dice, o los que los medios dicen de Milei, etcétera, pero el grueso en un sector de la sociedad, no sé si el grueso, pero un sector de la sociedad que empieza a mostrar su descontento. Exactamente, un sector, yo diría mayoritario, pero que entre el peronismo y la figura del radicalismo, o que si hacen una alianza con Milei, y van a terminar apoyando a lo que, porque Mendoza es radical prácticamente, y ya ha votado de esa manera durante 15 años, pero hay una cierta disconformidad, aún más un malestar, y la verdad es que en todas las provincias pasa el mismo. ¿Eso lo ves? ¿Eso lo ves? Empobrecida, lo veo constantemente. No, lo que es el centro de la ciudad de Mendoza, donde antes las calles estaban llenas, repletas de gente comprando en los comercios, completamente vacío hoy en día, las mismas calles, te pone triste, ¿no? Caminar a veces una Mendoza tan linda y tan turística, que de repente el mismo mendocino ya no tenga para ir a comprarse una remera, o que tengan que abrir outlets. Ayer, por ejemplo, se hizo la feria de outlets en la capital de Mendoza, y es una oportunidad que tienen muchos de ir y de comprar quizás segundas marcas, o quizás prendas viejas, pero es una oportunidad de vender lo que tienen. Tenemos que llegar a esto, claro. Exactamente, y tenemos que llegar a esto. Argentina siendo tan rica. Bueno, me decían de Mendoza con las viñas, las fincas, que están cobrando los productores el 100% menos que el año pasado por el kilo de uva, por ejemplo, y que muchas fincas están cerrando. Es que es realmente devastador lo que está pasando, y más también entendiendo de que en enero tuvimos un temporal bastante fuerte de granizo, del cual tampoco se hizo cargo el gobierno. Y eso también ha generado pérdidas, y eso también genera la falta de desempleo, la falta de empleo, la poca producción, y es un flagelo, y una Mendoza que todavía no está preparada para combatir el granizo deja mucho que desear, ¿no? Y habla también de los intereses. También de los gobiernos provinciales, ¿no? Que son funcionales al gobierno de Milei. Como vos decías, ¿no? Mendoza es radical. Puede ser radical, pero una cosa es ser radical o lo que fuere, y otra cosa es gobernar en contra de la gente. Es así. Ahora, ¿Es así? Sí. No, perdón.
No, perdón, no, espero que en 2027 realmente haya un cambio de paradigma. Creo que todos queremos que le vaya bien al gobierno, que la Argentina realmente salga adelante, pero también está en nosotros poder mostrar una propuesta que quizás vaya mucho más allá de lo que se está mostrando, que es un discurso completamente pobrista, donde esclavista, donde se hablaba de libertad fue todo lo contrario, y me parece que esa es la discusión adelante, y empezar a mostrar también la oportunidad de gestionar y de llevar adelante una cierta política transparente. Cuando vos, Lourdes, ves las casas de Adorni, la imposibilidad, la dificultad que tiene para, digámosle, dificultad que tiene para decir cómo consiguió el dinero, cómo las compró, el viaje a Punta del Este en avión privado, ¿qué te pasa? ¿Qué relación tuviste con Adorni vos? ¿Cercana? No, cercana no. Solamente lo habré visto en reuniones que ha tenido el presidente con nosotros cuando era parte del bloque, o en Casa Rosada, pero nada más. La verdad es que cercana no. Indigna porque eso son los accesos, los beneficios que tienen algunos, ¿no? Que otros ni soñando podrían tener, y donde la verdad es que es ilógico pensar que yo, que tengo 33 años, no accedo a un crédito hipotecario, por ejemplo, y que sigo alquilando, y a mucha honra lo digo, y hay otros chicos con 20 y pico que ya pueden acceder, y es raro lo que está pasando. Entonces son llaves que uno no tiene, que tampoco quisiera tener, y que si las puede tener, compartirlas para todos los argentinos, para que todos puedan acceder a una vivienda digna, ¿no? Bueno, sí, pero ¿a quién te da un crédito de $300.000 así tan fácil, no? O viajar en avión privado. ¿No es de casta viajar en avión en privado? Y sí, la verdad es que, bueno, también dependiendo, ¿no? Qué sé yo, la verdad es que no se me pasa por la cabeza. ¿Tenés avión privado vos? No. No, claro. No tengo bicicleta, no sé andar en bicicleta, no tengo auto, nada, así que camino. Claro, muy bien. Bueno, te vendría bien un avión privado igual, o un crédito, te vendría bien un crédito hipotecario. Lourdes, cuando vos ves que este gobierno, o sea, que Milei, que Karina, ese gobierno que vos militaste, por el que vos imagino que habrás puesto todo tu interés en su momento, que ahora es gobierno, o sea, que con lo cual hubo un triunfo también para vos en términos electorales, cuando ves que apoya todo esto, ¿qué te pasa a vos? Y ayúdanos a entender qué le pasa a alguien que confió en este gobierno. Yo lo voy a hablar desde el interior. La información, hay mucha información que no llega, y mucha información interna que quizás ustedes en el ámbito del periodismo, sobre todo lo que es Cava, Buenos Aires y alrededores, pueden acceder, que quizás nosotros no podíamos acceder. La esperanza, las ganas de que venga un gobierno distinto, las ganas de ver otros rostros, de pensar de que realmente Argentina podía, por ejemplo, podías tener la posibilidad de manejar tus dólares, tu billetera virtual sin que te persigan. ¿Quién te perseguía por manejar por tu billetera virtual? Porque vos decís algo, ¿no? No. Sí. No, vos decís algo, hay información que no llega, o llega distorsionada, ¿no? Capaz que también llegó distorsionado lo que hacían otros gobiernos, eso que querían cambiar. No digo por los otros gobiernos, digo por información interna que era del núcleo de Karina, de Javier, que por ahí, si yo, qué sé yo, si hubiera sabido que, o sea, se vendían candidaturas, si hubiera sabido que se rifaron como se rifaban, no sé, el tema de las criptos que salió ahora Novelli y Milei cuando hacía proselitismo, o Libra, cuando hacía proselitismo con su donando su dieta, y al final parecía que, según lo que los últimos las últimas investigaciones, Novelli le daba plata para mantenerlo, ¿viste? Y aparentemente que terminaron siendo de estafas. Y bueno, esas cosas como que te terminan generando ciertas te termina defraudando. Entonces, y el del interior quería algo distinto, quería rostros nuevos, quería salir también, y queremos salir de una vez por todas, de tener la posibilidad de poder ser un poco más libres, más independientes, de que no tener el cepo que había en su momento,
de que haya también había mucha... Mira ahora, ¿no? De no querer el cepo, a salir a la feria en la ciudad de Mendoza a vender la ropa o comprar ropa usada porque no tenés para comprarte ropa, ¿no? Para reflexionar. Lourdes, gracias. Sí, perdón. No, por favor, no, muchísimas gracias, Cintia. La verdad es que los argentinos no tenemos la bola de cristal. No, Argentina es un país completamente impredecible, donde un día puede estar muy bien, al otro día puede estar muy mal, y eso también hace a Pero no es un fenómeno climático, no es un fenómeno climático, es producto de decisiones, y vos estás en un lugar de representación. Es un fenómeno político, es un fenómeno político. Lourdes, querida, te mandamos un fuerte abrazo. Por favor, muchas gracias. Gracias. Lourdes Arrieta, la diputada de Provincias Unidas ahora, que ingresa a su banca por la Libertad Avanza. La García, en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Inscribite en la Tecnicatura Universitaria en Telecomunicaciones con título de UTN y validez nacional. Si te gusta la tecnología, en solo 5 cuatrimestres y con una formación innovadora, la carrera te prepara para diseñar, instalar, mantener y gestionar todo tipo de redes de comunicación. Podrás cursar de manera virtual o híbrida desde cualquier punto del país. Inscribite en terciario.idtel.org.ar. Informes tecnicatura@idtel.org.ar o al teléfono 4860 5066. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Como Adorni, 2 direcciones distintas. El viernes 17 en la Rueca de Monte Grande, las entradas por Passline. El sábado 18 en el Alambique de Villa Pueyrredón, las entradas por Alternativa. Viernes 17 Monte Grande, Passline. Sábado 18 el Alambique, Alternativa. Total anormalidad. Para más información, seguilo en Instagram. Monte Grande, Passline, Alambique, Alternativa. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes.
Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. El Teatro Pairó presenta Huellas de Haroldo, una obra dedicada a la figura del escritor Haroldo Conti. El fantasma de Conti regresa al lugar donde fue secuestrado para terminar su último cuento. Escrita y dirigida por Alfredo Martín y la actuación de Marcelo Bucosi y gran elenco. Viernes, 21 horas, Teatro Pairó, San Martín 766. Entradas en la Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Y de pronto, la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato. $12:50, Florcita querida, ¿qué es esto? Te voy a esto, mira. Esto es nuevo. He salido hoy. Todavía está tibio, como un pancito. Esto es lo nuevo de los tipitos. Ay, que qué lindo, a ver. presentaron una canción que se llama Una Palabra. Muy bueno. Muy bien, como chiquillada. Exactamente, acudió a su ser interior, dijo. Podríamos hacerla de cortina de chiquillada, ¿no? Totalmente. Modernizamos la cortina de chiquillada, aunque a mí Fabio, no me saquen a Fabio, pero Exacto, bueno, pero queda bien. Está ¿o muy no? lindo, muy lindo. Sí, se trata de una palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Dice, yo soy una palabra. Obviamente todos dicen que es la palabra amor, ¿no? Que al final se va de la ansiedad, de pensar en cosas, y conectó con el niño interior. Y ahí está una palabra, es nuevo, lo acaban de grabar los tipitos, de proponerlo en la fecha, y dice, el estribillo funciona como un mantra que conecta con la búsqueda de sentido en tiempos complejos. Ahí va, ahí va. Somos palabras, ¿no? Somos palabras. Estamos barrados por el lenguaje. Es lo que nos define como seres humanos. Exactamente, Cintia. Y en un rato te voy a contar algo que va a pasar el miércoles en defensa de los medios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Hablábamos con Graciela Peñaforte, ¿acordás? Exactamente. Así que vamos a dar, como decís vos, coordenadas que va a estar sucediendo en el CAFE el miércoles. Pero también, antes de seguir con la actualidad cultural, hoy falleció Julio Ricardo. Sí. Y hay homenajes ya de tantos queridos. Víctor Hugo también ya publicó una foto de él con Julio Ricardo, que tanto lo quería. Increíble que estos tres personajes que antes de menos de un mes partieron, ¿no? Marcelo Araujo, Ernesto Cherkis Vialo y ahora Julio Ricardo. Una carrera tan larga, empezó allá por el 68. Julio no paró nunca, 87 años tenía, estaba internado en la clínica Zavala y lo despedimos con mucho cariño. A un hombre que es toda una época también de cómo se narró el fútbol, del compromiso. Él siempre contaba la nota maravillosa que le hizo a Salvador Allende. Él estuvo exiliado, Julio Ricardo, en el 57, y contó una nota preciosa que le hizo a Salvador Allende antes de que pasara todo lo terrible que pasó. Y bueno, un hombre comprometido con mucha sutileza, mucha suavidad, pero que nunca dejó su compromiso, pero enalteció también los relatos de fútbol, los comentarios, ¿no? Así que ha partido hoy Julio Ricardo. ¿Qué está pasando que en el cielo se llevan estas glorias de los comentarios deportivos, ¿no? Cambiaron de plano. Cambiaron de plano, están allí. Ahora lo están esperando a Julio, que ya está llegando. Ahí va. 12:53 y aprovecho para pasarles una cita. Hoy se cumple el 60 aniversario, el miércoles, de la revista Acción, Periodismo con Historia.
acción, la defensa del cooperativismo y del país. En defensa del cooperativismo y del país, es el lema de la revista Acción, 60 años, el 15 de abril, que es miércoles si no me equivoco, ¿no? El 15 de abril a las 18 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, la Sala Solidaridad, Corrientes 1543, en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber una mesa impresionante, Carlos Heller, Juan Carlos Junio, Ulises Gorini, van a ser los oradores por los 60 años de la revista Acción. La saludamos, vamos a tratar de darnos una vueltita para pasar a saludar. Tenemos canal, yo tengo canal. Ese día coincidimos en la tele, no, hoy coincidimos en la tele, ¿no? Periodismo con historia, la pusieron de título del encuentro. Muy bien, muy bien. Hago una fe de rata, se dice, comenzó la carrera, ¿sabés cuándo, Julio Ricardo? 1957. Ah, no. En el 67 y 68 ya se empieza a lucir en las radios, pero él comenzó en el 57 para la revista Noticias Gráficas, luego de haber sido maestro de escuela. Ah, mira, era maestro, no sabía que era maestro de escuela. Sí. 2:54 minutos. Raúl Rulo de la Torre. Bueno, vamos a esta carta abierta de entidades empresarias nacionales, fundamentalmente son las entidades pymes, pero algunas a nivel nacional, como Asamblea Pyme, APYME, o el Centro de Entidades Empresarias Nacionales, y otras son regionales. Hay gente de Moreno, gente de San Martín, gente de Berazategui, otros puntos de Lanús y otros puntos de la provincia de Buenos Aires, que están pronunciándose en una carta que tiene varias particularidades que voy a destacar. Primero, el sentido esto de carta abierta, una carta que no para que la lea solamente el presidente de la Nación, a quien está dirigida, sino para que la lean todo el mundo. Y por otra parte, algo que a veces uno se encuentra con este tipo de cosas. Bueno, ¿y para qué le propones esto si el gobierno no lo va a hacer nunca? No, justamente para debatirlo, para discutir lo que se debería hacer y el gobierno no va a hacer. Sí, bueno, hablando de palabras, ¿no? Para poner en discusión las palabras públicas, en el discurso público. Exactamente. Un poco el intento que uno también hace de estos micrófonos, de poner en discusión temas que hace falta discutir, y no algo que es muy común en el lenguaje empresario. En el lenguaje empresario terminan casi siempre adaptándose a las condiciones del momento. Bueno, hasta acá da, bueno, entonces pido dentro de esos márgenes. No pido más que eso. Bueno, a ver, compensame el costo que tengo porque viene una importación que me abruma, me saca totalmente del mercado, entonces bajamos un impuestito acá, déjame espacio ahí, en vez de decir, no, estoy en contra. Pero no levanto la voz. Claro, no levanto la voz en contra del modelo. Claro. Es lo que sí hace este documento. Es lo que sí que está formado por cámaras empresariales pymes. Pymes. A nivel nacional, pero también regional y locales. Digamos, hay cámaras industriales, por ejemplo, de San Martín, de Moreno, de muchos puntos que se integran a este pronunciamiento. Son 11 entidades en total de distinto nivel, por esto es que lo mencionamos. Y la carta que ya arranca planteándole, señor presidente, más allá de las impertinentes descalificaciones y la vanagloria sin sentido que los índices, que los indicadores vienen mejorando, esto entre comillas, la realidad es que incontratable que todos los argentinos estamos sufriendo este modelo y las consecuencias del mismo. Así que ya de entrada le ataca el discurso. Y por más que usted diga lo que diga, exactamente, y descalifique de la forma que descalifica con insultos a los opositores. Después hace un planteo con respecto a lo que tiene que ver la situación de la industria y los sectores productivos en general, porque también incluye el comercio y a la construcción fundamentalmente, como grandes perjudicados de una caída del mercado interno, y que no tiene nada que ver, aparte lo manifiesta, con un modelo que sí está beneficiando a los sectores extractivistas, mineros, financieros, agroexportadores, y dice en una frase, pretender que esto se puede generalizar a un bienestar para toda la nación, no solo es perverso, sino que es absolutamente falaz. Dicho en lenguaje empresario, yo sigo destacando esto, no es común, y creo que me atrevería a decir que es bienvenido.
que se hagan este tipo de planteo. Y luego son tres páginas completas, digamos, de argumentaciones, punto por punto, donde se trata la cuestión del petróleo, de por qué tenemos que pagar más caro los combustibles si el petróleo es de producción nacional. Dice, lo mismo pasa con el trigo, la harina y el pan cada vez que aumenta el precio. Habla de las facultades que se deberían preservar del Estado o recuperar del Estado, inclusive hablando de la ley de abastecimiento nacional, y reclama que se recuperen. Y después entra en el plano propositivo, donde plantea, inicialmente dice como cuestión básica, elemental y urgente, declarar la emergencia alimentaria, cambiaria y social. Porque alimentaria, por lo que significa la producción y el alimento, es un tema que nosotros acá tratamos seguido, y vos lo mencionaste antes con el tema de los precios de los productores que están recibiendo la mitad de lo que recibían, en términos nominales, es decir, pesos contra pesos ahora. El tema cambiario, si hace falta dólares, discutamos cuáles son las prioridades y cómo se cuidan esos dólares y ¿y a dónde van? Hacia dónde van, claro, cuál es el rol que debería jugar el Banco Central, y después la cuestión social, obviamente, una cuestión social que está atacada, además. Escúchame, ¿cuándo escribieron esta carta abierta? La acaban de escribir, la están difundiendo. Desde el viernes, pero se está difundiendo a partir de hoy. Ayer Milei escribe en redes sociales, porque, a ver, acá hay un tema, ¿no? Este gobierno cree que la democracia se legitima en X, en la red social X o Twitter, ¿no? Claro. Entonces él se comunica a través de donde él cree que la democracia se legitima, no en la calle, no en las movilizaciones, no en el Congreso, si querés, ahí donde hay es compra, ¿no? Ahí es compra de votos, pero él siente que se legitima ahí. Y entonces dice ahí, en la red social X, dice lo siguiente, escribió una reflexión de domingo, quizás es en respuesta a esto que vos estás diciendo, porque dice, tal vez algún consultor o periodista lo pueda explicar. O sea, te habla a vos, por ejemplo, ¿no? Sí. En Argentina, cuando al país le iba tan mal, comillas dice, cuando al país le iba tan mal como dicen que le va ahora, ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal? Dice Milei. Y cuando había un shock externo negativo en cualquier lugar del mundo, ¿no colapsaba acaso la moneda local, los bonos y la bolsa? Si nos va tan mal, dice Milei, ¿cómo explican entonces que el Merval, cómo está redactado así? Yo estoy leyendo, no maten al mensajero, estoy leyendo Dixit. Si nos va tan mal, ¿cómo explican entonces que, el Merval y el peso sean la bolsa y la moneda de mejor performance desde que empezó la guerra? ¿Cómo explican el riesgo país en torno a los 550 si shocks externos antes lo ponían cerca de los 2000? Spoiler para el lector. Escribe Milei en su reflexión de domingo. Él sigue siendo un panelista de algún programa deslocado, ¿no? Spoiler para el lector. Hay una única lectura. Es falso que estemos mal. La única razón por la que esta vez está siendo diferente es precisamente porque hemos ordenado el desastre heredado y porque vamos camino a ser el país con mayor crecimiento de la región. Respuesta. Todo tuyo. Señor presidente. Señor presidente, 2 puntos. Claro, porque vos escribís bien. Claro. Señor presidente, discúlpeme. Una discrepancia inicial. El bienestar del país no se mide por el índice Merval o cómo le van a las acciones o a los bonos. Esto hace también al resultado de una política que ha beneficiado fundamentalmente la especulación financiera. Claro, esto que vos decías antes, ¿no? Lo que decían. Y bueno, a los sectores de la especulación financiera sí les va bien, nadie lo puede discutir, le va muy bien. O sea, están en el mejor momento. O sea, está gobernando para la especulación financiera. Están en el mejor momento de su historia y no sé, capaz que sí. Capaz que sí, que están en el mejor momento de su historia, porque les va bien. El precio del dólar, del dólar por sí mismo no define si estamos bien o estamos mal. En general, quienes somos economistas heterodoxos estamos en contra de aumentos del dólar, de devaluaciones, cuando esto provoca aumento de los precios para la población. Es decir, no es un buen remedio. Pero aparte cuando hay aumento del dólar, también había todo un grupo financiero justamente presionando por una corrida cambiaria.
para Por desestabilizar eso, otros gobiernos. por eso, chicos, exactamente. ¿no? Claro, no. Dale. Sí, no. Las hilachas se ven, también se ven las hilachas. No somos boludos. Claro, y uno de los mejores momentos de este país fue con estabilidad cambiaria. Sí, exactamente, el gobierno de Néstor Kirchner. Y no fue por las políticas que eran similares a este gobierno, sino que eran las contrarias. Y había un gobierno que además cuidaba el valor del dólar para que eso no bueno, en 2015, la baja del ¿a dólar cuánto estaba el dólar en 2015? El dólar oficial estaba a 9 pesos. Sí, 9 pesos. 9 pesos. Sí. Y ponele que si querés medir el informal, el llamado blue, que estaba 13. 12, 13. Lo recuerdo perfectamente. O sea, en 2004 yo me acuerdo que creo que en 2004 estaba a 4 pesos el dólar. O sea, Claro. si hablamos de estabilidad del dólar... Por eso, ¿no? La estabilidad del dólar tiene que ver con otra cosa y tiene que ver con una política que acompañe esa estabilidad cuando se te escapa el dólar, que le promueva los reguladores para que eso no vaya para directamente por el bolsillo de la gente. De eso se trata, de recuperar un Estado que tenga ese tipo de intervención, no de decir estamos bien porque tal variable estaba bien, es decir, algo salió mal. La economía es un dibujo, sería. Claro, porque si uno dice algo salió mal, viste, Cintia, yo tenía razón, que dije todo lo contrario a vos, porque lo que vos dijiste, algo salió mal. Claro. Y ya me da toda la razón a mí. Claro. Con ese criterio somos todos primos de George Clooney, ¿viste? O sea, esa variable dislocada que termina Claro. La realidad relacionando falsamente. Lo que le está pasando a la economía, justamente, a lo mejor si la ley yo estará respondiendo a eso, es que este sector empresario del que estoy haciendo mención está describiendo lo que nos pasa a todos, no solamente a ellos. Está describiendo una situación trágica que tiene que ver directamente con esta política, y por eso es que, si querés terminar la columna leyendo el último párrafo por favor, de la carta. por favor. Basta ya de maniobras vergonzosas. Si existe voluntad política de enfrentar la emergencia, se debe restituir el orden institucional y detener la entrega dilapidadora de los recursos naturales, la apertura importadora destructiva, la especulación financiera y el endeudamiento público insostenible. Se debe devolver al Estado las herramientas activas que la ciudadanía requiere. El pueblo argentino, sus votantes incluidos, señor presidente, no soporta un minuto más de especulación encubierta bajo el ropaje de la libertad de mercado. Fuerte, ¿eh? Es una carta abierta de las empresas del pequeño... Entidades empresarias nacionales, fundamentalmente del Pymes. sector pyme. Viste, aquí en La García tenés columnistas a la altura de responderle a Milei. La García, en Somos Radio. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio.
AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Pola Gravinsky presenta Tangos en el Patio. Le hace bien meterse en su laberinto carrusel. En vivo, Alejandro Bordas y Juan Lorenzo en guitarras, junto a Matías Keller en percusión. Artista invitada de lujo, Teresa Parodi. Sábado 25 de abril a las 21 en Cambalache Social Club, Defensa 1179 San Telmo. Entradas disponibles en Passline. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García en Somos Radio. Y 10 minutos, ya nos vamos a nuestro gesto poético. Florcita, por favor, dame coordenadas. Sí, cómo no, en este momento tenemos en la ciudad de Buenos Aires 24 grados, la humedad está en 57%, cielo parcialmente nublado, se esperan lluvias, atención, no muy fuertes, pero lluvias aisladas y a lo largo de la jornada de mañana también. 11, no quiero dejar el WhatsApp, 11 32 000 530. ¿Algún mensajito que tengas a mano? Sí, tengo a mano, por supuesto, claro que sí. Hola, querida Cintia, un placer como siempre escucharte. Gracias por tu programa y tu entrega como siempre. Nuestro programa, Muchas gracias, dice Matías. Matías dice, soy del Valle de Calamuchita, Córdoba. Qué lindo. Ayer estuve en un lindo festival. El Valle de Calamuchita. Sí, no, de verdad. Divino. Qué lindo. Siempre me confundo con el de Punilla, las ciudades. Es algo que no me puedo fijar cuáles son de Punilla y cuáles de Calamuchita. Soy del Valle de Calamuchita, Córdoba. Ayer estuve en un festival con muchos vecinos que votaron a Milei y se quejaban. Yo creo que ya no lo van a volver a lo que a decíamos votar, de Córdoba, dice en el plantar Matías, bandera. Mirá, Matías. Exactamente. O sea, Matías te está diciendo, tenés razón. ¡Qué lindo! Exactamente. Gracias, Matías. Tal cual. Gracias, Mati. Gracias, me encanta, me encanta. Te amo. Cintia te ama. Sí. No, claro. Sí. Después, me gusta que me digan tenés razón. ¿A vos no te gusta que te digan tenés razón? Me encanta que me digan tenés razón, me encanta. Sí, Cintia, tenés razón. Cintia, Flor, Rulo y equipo, lo que ocurre con el PAMI, no me extrañaría que estuviera la mano maligna de Pato ahí, que dijo que iba a presentar un proyecto para erradicar el mismo. Isabel de Adrogué, opiniones de los oyentes. Frente a la caída de Adorni lo están apoyando, pero la que rankea como candidata es Bullrich, ¿no? Está encendida, está en llamas. Bueno, cuando hablan del superávit fiscal y que mejoramos los números, es esto, es el PAMI. El recorte del PAMI pero es para mejorar, es lo que dijo, mejorar los pero números. Patricia Bullrich además estuvo en Córdoba, lo decíamos en el clip, lo escuchábamos en el clip de apertura del PAMI. Bueno, basta, pero antes del basta uno más, porque quieren agradecer, Sandra de Ituzaingó, las entradas que ganó. ¿Tiene razón? No, bueno. Agradecen. Pero quiere agradecer las entradas para ver el espectáculo Gigi, que fue con una amiga. Qué bueno, y la pasó bien. La pasamos hermoso. Qué lindo. Esta semana habrá mucho Quiero Disfrute. Tenemos programado un Quiero Disfrute para ver, por ejemplo, tenemos un Quiero Disfrute para ver en una sala que abrió ahí en Cabildo, un viejo cine
en Cabildo que abrieron una nueva sala de cine, un viejo teatro, de Cabildo, y tenemos entradas esta semana para Nuestra Tierra, pero Genial. todavía no. A partir perfecto. de mañana pasado ya las vamos a dar. Muy bien. 13 y 3, y el miércoles tenemos La Capitana. Ay, El miércoles tenemos los tragos sí, de la los dos Capitana. tragos de La Eso Capitana. es muy esperado, muy esperado. Ay, sí. Bueno, 13 y 13 minutos, nos vamos al gesto poético, que también es algo muy esperado. Esta poesía es bellísima, de Liliana Ancalao, patagónica ella, Oración para esperar el colectivo. Nacida en 1961 en Diadema, un barrio petrolero de Comodoro Rivadavia, es profesora en letras y miembro de la comunidad mapuche Ñamculahuen. Publicó los poemarios Tejido con lana cruda y Mujeres a la intemperie. Dice Liliana: escribo mi poesía en castellano, la lengua impuesta, sin embargo amada, y luego la traduzco torpemente en mi lengua materna, el mapuzungún, que es la lengua originaria mapuche. Y hacia allí vamos entonces, a esta poeta mapuche, Liliana Ancalao. Oración para esperar el colectivo es nuestro anclaje con la soga de la poesía, esta enorme conversación colectiva. Ahí vamos. Señor de los desamparados que esperan el colectivo, no permitas que se apague esta llamita, defendida a puro sol sobre la escarcha. Que el colectivo venga pronto, pues la espera amontona cenizas en la frente. Y tengo que apalearlas, y hacer señas, y asomar los ojos a la ruta, aunque las venas duden tironeando. Señor de los desamparados, que no pase de largo el colectivo, como si yo no fuera capaz de andar descalza, como si yo no fuera propensa a la ternura, como si fuera una chapa, un poste nadie pasa. Que no demore, Señor, hoy hace frío y no llegan los sueños hasta el alma. En el filo de este riesgo no me culpes si abandono un segundo la trinchera y alcanzo a maldecir la madrugada. La García, en Somos Radio. Trece y 15 minutos, y casi también como una plegaria de este poema que leímos recién. Nos vamos a Gabriela Vicental. Hola Gaby querida, ¿cómo va? Te prendemos una velita a ver si tenés algo para nosotros en la columna de ciencia, en la columna de ciencia y ambiente. ¿Cómo estás? Muy bien, no sé si tengo velas, pero lo que sí tengo es el tener razón. ¡Ay, Cintia, qué bien! Ya con eso me alegras el día, mira, la semana. Bueno, pero no sé si vos tenés razón, los que sí tuvieron razón son los gobernadores, las asociaciones ambientalistas, que dijeron que hecha la ley de glaciares, hecha la judicialización. Correcto. Cintia, así que ellos sí tuvieron razón. Vamos a empezar, si te parece, con un audio muy cortito del gobernador de La Pampa, Luis Silloto, que presentó una demanda colectiva ante el Juzgado Federal de Santa Rosa. Lo escuchamos y desarrollamos, Cintia. Grande demanda colectiva, tomado la decisión de presentar una acción de amparo colectivo ambiental junto a la Universidad Nacional de La Pampa, junto a la Fundación Chadeleibú y junto a la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado ayer el Congreso de la Nación. Principalmente porque lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales. Bueno, Muy el bien. señor Silloto, gobernador de La Pampa, que vamos a decir que si hay una provincia que tiene legitimidad y antecedentes para este reclamo, creo que es La Pampa, Sí, claro. porque ahora está dependiendo, Cintia, del único río que corre hoy por la provincia, que es de origen de glaciar. Así que imagínate que mejor que ellos para presentar el primer amparo de esta reforma, no solo por lo que él está diciendo Silloto en lo que escuchamos, que es anticonstitucional y además que va en contra de tratados internacionales, sino que afecta a los ríos
que abastecen a su provincia, ¿no? Bueno, me parece que... Pero además La Pampa tiene la demanda histórica, ¿no? Con la provincia de Mendoza, por el Atuel, exacto, que desertificó y convirtió en Patagonia, aparte de La Pampa, justamente. Sí, señora. Por eso digo que tiene antecedentes, claro. Es la provincia que puede accionar sobre esto. Muy bien. Por lo menos es la primera que sabíamos que tenía razón y iba a accionar. Bueno, la idea de este amparo colectivo de La Pampa tiene que ver con suspender, por supuesto, la ley de glaciares en todo el país para evitar estos daños ambientales. Recordemos. ¿Ya se presentó la demanda? ¿Se presentó esa demanda? Señora, ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, una vez que la ley fue aprobada, aunque aún la ley no fue notificada en el boletín oficial, igual esta demanda fue presentada. Recordemos, Cintia, también que se habían presentado se presentaron denuncias contra la senadora Rollón, que lo contamos, contra el secretario de Minería, Luis Lucero, porque, bueno, están de los dos lados del mostrador, para decirlo en criollo, ¿no? Lo que se espera, y la velita que vos decís que hay que prender, es que el Poder Judicial, en este caso, digamos, Santa Rosa, tenga en cuenta para evaluar y analizar esta demanda colectiva el artículo 41 de la Constitución Nacional, que lo podríamos repetir 20 veces porque deberíamos quedarnos en la cabeza de todos frente a este gobierno, pero sobre todo este artículo lo que faculta a la Nación es dictar normas de presupuestos mínimos. Me parece que eso es fundamental y que pueden estar complementadas por las provincias, pero bueno, no dejarles a las provincias que hagan lo que quieran. Por otro lado, hay otra demanda colectiva que invito a quienes quieran firmarla en www.demandacolectivaglaciares.org. Esto está auspiciado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace y movimientos territoriales de varias provincias. Al día de hoy, Cintia, esto se presentó la semana pasada, se está construyendo esta demanda, esta no se presentó aún, se está construyendo, es importante decirlo. Pueden firmar todos los ciudadanos que quieran aportar un granito de arena para esta defensa colectiva, y hay algo que quiero aclarar porque me lo han preguntado. Firmar no genera ninguna obligación legal. Esto es importante porque la demanda estará a cargo de estas organizaciones. Claro, lo único que se es como un sustento de lo colectivo sería, ¿no? La firma. Claro, una construcción de una fuerza social, así que a los que quieren, repito, www.demandacolectivaglaciares. ¿Cuántas firmas tiene ya, no? Porque hasta la última vez que la vi tenía más de 200.000 firmas. Ay, te quedaste corta. Acabo de fijarme antes de salir al aire, 814.000. No. Así que firmemos todos. Yo firmé. Yo también firmé. Es la demanda colectiva más grande que se haya realizado de la historia en términos de ambiente y glaciares, ¿no? Que también está sustentada imagino yo, en la cantidad de gente que quería participar, por ejemplo, ¿no? Que quería participar de la audiencia pública. No, hay que firmar esta demanda. No, está bueno lo que vos explicás, no implica ninguna obligación legal, le da sustento colectivo, una demanda colectiva que la van a llevar a cabo abogados ambientalistas, Greenpeace y otras organizaciones. Y por último, te quiero dejar una perlita, porque mientras esto sucedía en diputados, en senadores estaba el desregulador, el señor Sturzenegger, que presentaba, seguramente ustedes ya lo han comentado, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Lo único que me quiero referir con que es un proyecto con varias modificaciones muy importantes que hay que seguirlo de cerca, a la que me quiero referir es a la ley de manejo de fuego. La quieren modificar a esta normativa del 2020, que en la norma prohíbe cambiar el uso de áreas que hubiesen sido incendiadas, ya sea de bosques nativos, humedales o áreas protegidas por 60 años. Gaby, repasemos un poquito porque es importante lo que estás diciendo. En la ley que se sancionó, que es el proyecto de Máximo Kirchner, que se sanciona cuando en 2020, lo que se prohibía era a una zona que hubiese sido incendiada cambiar la actividad productiva de esa zona incendiada. Eso era lo que prohíbe la ley. Y por 60 años en aquellas zonas de bosques nativos, humedales y áreas protegidas. Y por 30 en zonas agrícolas. Exacto. Esto es importante. Exacto. Lo que quieren hacer con Sturzenegger a la cabeza, al igual que con la ley de glaciares, Cintia, con el mismo argumento, corregir distorsiones, dicen, para eliminar trabas a la producción,
porque según el gobierno, el Ejecutivo y el señor Sturzenegger, lo que se considera de esta ley que está vigente, que es excesiva, que es ineficiente. Que viola la propiedad privada. O sea, vos podés incendiar intencionalmente un terreno para después cambiar la actividad productiva. Y podés cambiar la actividad productiva. Como se dice, tal cual. Lo cierto, o sea, para hacer negocios inmobiliarios, digámoslo. Por supuesto, claro. Y para avanzar en la frontera agropecuaria también, exacto, ¿no? Antes de dejarte la perlita, que te va a divertir seguramente a todos los de la mesa, es que esta modificación lo que facilita entonces es incendiemos, total, después podemos construir nada, o seguir haciendo avances de actividades productivas. Y bueno, lo que te quería dejar para que se diviertan un ratito es las palabras del senador Martín Soria y José Mayans, que sin ningún eufemismo, mientras estaba Sturzenegger en esta reunión informativa, le cantaron las 40, así te lo voy a decir. Digamos, algunas verdades a Sturzenegger me pareció muy interesante compartirlo y creo que varios de los que nos escuchan, de los que escuchan la García, van a estar de acuerdo. Te dejo con esta perla. Gracias, Cintia. Gaby Vicente. Nos quedamos con la perlita de la desregulación de Sturzenegger la semana pasada. La Argentina debe ser uno de los únicos países que tropieza 3 veces con el mismo Sturzenegger. Ojalá que esta sea la vencida, ¿no? La tercera. Don Arturo Jauretche decía, si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. Claro, los criollos que nos venden son ustedes con este tipo de leyes. Si hay alguien que representa, ¿verdad?, la antipatria y el cipallaje es Sturzenegger. Es lo que nosotros conocemos con el título de flor de hijo de puta, realmente. La García, en Somos Radio. En latín lo dijo Sturzenegger, sí, ¿no? Lo dijo habla latín Mayans, se lo dijo Sturzenegger en latín. Genial. Gracias, Gaby Vicente, a cargo de nuestra columna de Ciencia y Ambiente, ahí primero en la agenda Ciencia y Ambiente, primero en la agenda Derechos Humanos, primero en la agenda de la García, todo lo que tiene que ver con la erosión del trabajo. Ese es nuestro margen de respuesta, esa es nuestra responsabilidad absoluta, diría Damián Celsi con su teoría de la militancia. 13:25. Nos vamos ahora justamente hablando de trabajadores despedidos, porque el próximo miércoles a las 11:30, trabajadores despedidos de Telecom personal, o sea, Clarín, se movilizarán al edificio Golf de Cabildo y Dorrego en la ciudad de Buenos Aires. Mucha gente no sabe que Telecom está haciendo, ya es de Clarín Telecom mi personal, ¿verdad? O sea, hay ahí una cosa legal en el medio, pero es de Clarín, o sea, es Clarín. La empresa a fines del año pasado ofreció retiros voluntarios, pero no aceptó que los trabajadores rechazaran la oferta y los despidió. O sea, los que no aceptaron el retiro voluntario, buenas noches. Pero no era voluntario. Bueno, viste, pero voluntario en el diccionario de Sturzenegger, ¿entendés? ¿Ves? A algunos les gusta que le dé la razón, pero está mal. Está mal. Marisa, me da la razón, te echo. Marisa no te metas no me pises de rulo. Basta. Es tremenda, basta. Vuelvo. La empresa a fines del año pasado ofreció retiros voluntarios, pero no aceptó que los trabajadores rechazaran la oferta y los despidió. Marisa Fervenza es una de las 4 personas que fueron echadas de la firma. Denuncia que Telecom Personal le armó una causa arbitraria para dejarla sin su puesto de trabajo. Escuchémosla. Trabajé en la empresa Telecom 18 años. Soy único sostén de hogar, tengo 2 hijos. Uno de ellos tiene discapacidad. Fui despedida el 18 de febrero del 2026, alegando la empresa de que yo utilicé la computadora laboral para cuestiones personales dentro de mi jornada laboral, desde noviembre del 2025 hasta enero del 2026. Cosa que es discriminatoria, arbitraria, mentira. Cumplí con todo lo que me pedían en cuestión laboral, e inclusive más, porque terminé haciendo el trabajo de 4 personas en mi sector. De manera totalmente arbitraria y discriminatoria, digo yo, que me despidieron porque demás compañeros utilizan y han utilizado siempre, en este caso, las herramientas de trabajo, y nunca se les ha notificado ningún tipo de sanción para lo que se le utiliza. O sea, hay como una especie de lista negra que se busca que determinadas personas se vayan.
La palabra de Marisa Fervenza. Marisa nos pidió difusión y entonces aquí estamos compartiendo su situación. Recordamos entonces que el próximo miércoles a las 11:30 los trabajadores despedidos se movilizarán a las puertas del edificio que la empresa Telecom tiene en Cabildo y Dorrego. y 28 y nos vamos ya al conflicto en Medio Oriente. Está Gabriel Merino, a quien agradecemos su enorme paciencia para atendernos, para entender lo que está pasando. Estados Unidos está bloqueando, entiendo yo, ya el estrecho de Hormuz en este acuerdo que no funcionó. Amenaza con eliminar cualquier buque iraní que se acerque al estrecho de Hormuz. Gabriel, estás en línea, ¿cómo te va? Te saludamos desde la 530. Hola Cintia, acá estoy también, te saludo y los saludo a vos y a tu audiencia. No funcionó el acuerdo y Trump amenaza nuevamente. ¿Efectivamente ya está haciéndose cargo? ¿Está bloqueando el estrecho de Hormuz, Trump? Sí, arrancó a las 11, supuestamente el estrecho, digo supuestamente porque todavía hay que ver en términos prácticos qué significa. ¿Qué significa? Claro. Porque, estamos ahí, porque es raro, ¿no? Que un estrecho bloqueado se le sume otro bloqueo. Está bien que no era bloqueado, era administrado y ese era el problema para Trump. Creo que Trump está queriendo recuperar la iniciativa estratégica de alguna manera. Tiene 3 objetivos fundamentales con esto, me parece. Una es ver si puede cortar el financiamiento iraní, ¿no? Porque Irán sigue comerciando y utilizando el estrecho de Hormuz, sigue enviando barcos petroleros a China o a India u otros países. Y encima estaba cobrando un peaje por el estrecho de Hormuz. Bueno, creo que quiere ir a por eso Trump, meter presión ahí. Creo que también está buscando dañar o por lo menos apaciguar la fortaleza estratégica que había impuesto Irán al tener la capacidad de administrar el estrecho de Hormuz. Claro, porque Irán no había, es lo que habíamos hablado la semana pasada, Irán no había cedido nada. Digamos, seguía manejando el estrecho, y eso había generado un triunfo en términos del conflicto, ¿no? Tal cual, Cintia, sí, estaba más fuerte que antes de este periodo de guerra, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De esta nueva escalada en esta guerra. Porque justamente algo que era como una amenaza que siempre se decía, pero se especulaba, Irán no se va a animar o Irán no puede, efectivamente cerró, bloqueó o empezó a administrar de forma autónoma el estrecho de Hormuz, uno de los, como se dice en geopolítica, choke point, cuello de botella o punto de estrangulamiento fundamentales de la economía mundial. Entonces, esa capacidad está tratando de ver cómo, ¿no? Ahora, veníamos de un frágil acuerdo la semana pasada que rompe Israel con el ataque al Líbano, ¿no? Y ahí Irán vuelve a cerrar el estrecho de Hormuz. Vuelve a cerrar para lo que Irán no decide pasar, porque como decías vos, sí deja pasar con lo que Irán necesita negociar o permite a los aliados el paso. Frente a el que rompe el acuerdo no es Irán, ¿no? No, de hecho fue Israel que inmediatamente, al poco tiempo de que empezó el alto el fuego, es lo que vos comentabas, Cintia, hizo ese ataque sobre el Líbano. Y de hecho esto también está dañando el acuerdo, el alto el fuego, porque en teoría hay 2 semanas de negociaciones, por más que no hayan salido bien esta primera ronda de negociaciones. En plenas negociaciones, para cambiar el curso de las negociaciones y para tratar de quebrar la intransigencia de Irán, que Irán no acepta lo que le quiere imponer Trump, tira esta medida, pero esto está rompiendo el acuerdo y el alto el fuego. Intenta también Trump, creo yo, meter presión sobre los aliados o socios de Irán, como Pakistán, como China, o los acuerdos que tiene con India, con Turquía, hasta incluso con Francia. Entonces hay que ver si con esto presiona, ¿no? Lo que pasa es que yo veo muchísimos problemas. Lo veo un Trump un poco desesperado, con pocas cartas, y las cartas que tiene son malas, porque, si nosotros analizamos esta medida, esto primero pone más presión sobre la economía mundial y por lo tanto más presión sobre la economía de Estados Unidos, que le está complicando mucho el panorama político a Trump. Esto
el precio del galón, como dicen ellos, ¿no? A la nafta, que acá sería el precio del litro de nafta, bueno, va a seguir por las nubes y esto no soluciona ese problema, sino que lo agrava. Entonces, primero eso. Después, hay dudas sobre la aplicabilidad de esto. O sea, a ver, ¿en serio van a, no sé, a capturar, a secuestrar un barco francés que salga por el estrecho de Hormuz? ¿Un barco chino? O sea, por ahí sí a la flota iraní que opera en las sombras, pero a la India, a China, o a Francia o a Turquía, ¿le van a capturar los barcos? O sea, ¿en serio van a hacer eso? Entra una escalada que, bueno, que hay que ver si se animan, como decís vos, ¿no? Así como amenazaba con eliminar toda una civilización, y luego de eso entra en estas negociaciones. Ahora, ¿qué está respondiendo Irán frente a esto? No, Irán lo que dijo es que no iban a ceder por esta cuestión. Lo que se filtra es que por ahí activan a los hutíes en Yemen, metiendo más presión aún, porque ellos pueden cerrar el estrecho de Bab el Mandeb, como ya ha sucedido, y ya Estados Unidos y los aliados occidentales no pudieron abrir ese estrecho, que es la salida, ¿no?, del Mar Rojo, que conecta con el Océano Índico. Entonces es el otro estrecho clave de la región, que encima, insisto, están los hutíes, ¿no?, que son aliados a Irán, y ya dijeron, si esto escala, cerramos Bab el Mandeb. Entonces eso se está filtrando. Por otro lado, recordemos que hay algo fundamental, me parece. Irán no es Venezuela en muchos sentidos. Creo que eso fue un error estratégico de Trump. Y en uno de los sentidos es un sentido geográfico. Irán es parte del corazón continental euroasiático. Si bien tiene salida al mar y tiene frontera con 15 países y tiene un corredor a través del Caspio con Rusia fundamental, y tiene un ferrocarril con China, y tiene varios frontera con Pakistán, que tiene muy buena relación con los países de Asia Central, es decir, tiene como abastecerse Irán. De hecho, ya dieron aviso a Rusia, ¿no?, de esta situación. Claro, entonces, y hay una coordinación con Rusia por todo esto. Y lo que sí, Cintia, es claro es que, por un lado, Trump dijo, bueno, está bien, negociemos sobre la base de los 10 puntos iraníes. Eso parecía encaminar completamente las negociaciones, con Pakistán ahí haciendo de mediador, que si está Pakistán, de alguna manera China está de forma indirecta. Y ahora va para atrás, ¿no? Otra vez. O sea, ahí se ve claramente que no puede terminar. Ahí está la presión de Netanyahu, me parece también, ¿no? De Netanyahu, del lobby de la AIPAC, el lobby del sionismo más radicalizado, que tiene influencia en los neoconservadores de Estados Unidos. Hay que ver cómo juega ahí el caso Epstein, porque no fue casualidad, ¿no?, que salga justo Melania Trump a hablar del caso, cuando siempre que están las negociaciones apuntándose, aparece algo del caso Epstein. No sé en qué medida, uno no puede ser, viste, conspiranoico, porque, pero que las hay, claro. Claro, algo está pasando, que cada vez que hay cierto acercamiento, que puede haber cierta línea negociadora, aparece siempre el tema del caso Epstein, y ahora la propia Melania Trump poniéndolo en el tope de la agenda. Entonces, bueno, por H o por B, y porque Netanyahu quiere la guerra a toda costa, porque de eso depende su futuro político, y su coalición más extremista está apostando a la guerra, me parece que todo eso empioja, dicho en términos coloquiales, empioja, ¿no?, un acuerdo con Irán. Gracias, Gabriel, gracias, porque tenemos que ser responsables a la hora de informar, porque hay muchos medios informando vía la que comunica la embajada, así que la embajada de los Estados Unidos, así que me parece interesante poner en su justo término cómo está transcurriendo el conflicto, que llega a este nivel de escalada, ¿no? Habrá que ver, como decís vos, así que estamos ahí a micrófono abierto. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Cintia, a disposición. Gabriel Merino. La García, en Somos Radio. La primera. Argentino, Mario Alberto Kempes. La segunda. La tercera. Y ahora en
en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. elultimomundial.com. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Manual práctico de oratoria de Rafael Arrastía Mendoza para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saberio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. Déjalo un poquito. Ahí va. ¿No? 13:41, Florcita. Cucuza Castielo, estamos. ¿Cómo se llama este tango tan lindo? Tristeza de la calle Corrientes. Sí, sí. Y Tristezas de la ciudad de Buenos Aires, les cuento por qué. Tango Bardo, qué lindo. Bueno, ¿por qué estamos escuchando a Cucuza? Porque va a ser protagonista, muy protagonista de lo que va a pasar este miércoles 15 de abril en el CAF.
en el Centro Cultural Fernández Fierro, en el Club Atlético Fernández Fierro, donde siempre suceden eventos muy interesantes, más allá de la música, y en este caso es un festival en defensa de los medios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Cintia, la 2x4, emisora tanguera más importante del mundo, como se dice, está en riesgo. ¿Por qué? Porque aparentemente Jorge Macri intenta privatizarlos. No puede, pero bueno. Pero bueno, parece que hay un llamado a licitaciones. Claro, quiere y quizás si lo hace es porque pasa por encima de la ley. Claro, pero en realidad, como nos explicó Graciana Peñafort, no puede hacerlo. Claro. La ley de servicio de comunicación audiovisual le impide privatizar los medios. Solo puede administrar los medios públicos la ciudad de Buenos Aires. Claro, aparte Buenos Aires tiene que tener su radio. Por supuesto, es como la BBC, por claro, ejemplo, aparte, ¿no? Porque Buenos Aires se jacta de ser una de las grandes ciudades de Latinoamérica, de las más importantes, y no podés no tener una orquesta sinfónica, entre otras cosas, no podés no tener una radio, o sea, son el ABC de una ciudad. De televisión, los medios públicos. Exacto, los medios públicos. Bueno, parece que tanto Radio Ciudad, otrora la 710, después ahora es la 1110. Yo trabajé en la 710. En la también, Ciudad, totalmente. En la Sarmiento, Radio ¿no? Municipal. Radio Municipal. Sí. Donde teníamos operador para llamar para las llamadas telefónicas. Claro, Teníamos al operador, marcame tal número. Y te marcaba. Era uno de mis primeros trabajos. Claro, yo también trasnoche presentaba ópera. Antes que Menem se la diera edad, ¿no? Y que fuera exactamente, fuera Radio 10. Antes de Radio 10. Privatización. Toma de amargo, dicen. Claro, estaba Daniel Santaquita, me acuerdo, en la media mañana de la radio de Municipal, y estaba Orlando Barone también ahí. Le mandamos un fuerte abrazo a Orlando. Ahí está. Bueno, lo cierto es que este festival convoca a todos y a todas a bancar la parada, porque les cuento, Hernán Cucuza Castielo, Ariel Ardit, junto a Maximiliano Moscato, Luna, Juan Pablo Gallardo, Patricia Barone, muchos más, junto con la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, van a estar acompañando este festival de tango en defensa de los medios públicos. Sánchez de Bustamante 772, ya desde las 19 se empieza a armar, el miércoles, a bancar los medios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, perfecto, todo pisado, todo organizado, todo bien. Y ahora tenemos ya nuestro entrevistado en línea. Él está a cargo o es uno de los referentes de la consultora Proyección. Hay un informe nacional de proyección, un nuevo informe con los parámetros económicos, ¿no? Por ejemplo, las preocupaciones de cuáles son las preocupaciones de este momento. Les doy a elegir, ¿no? Pero los porcentajes son muy altos. Ahora lo vamos a charlar. ¿Su situación económica familiar mejoró o empeoró o se mantuvo igual? Y ahora vamos a ver los porcentajes de lo que ustedes presumen, pero lo vamos a analizar con Santiago Giorgetta, que está en línea. Hola, Santi, querido, ¿cómo va? Hola, Cintia, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la mesa. Bien. Bueno, acá revisando un poquitito el último análisis de opinión de Proyección, que da números que clarifican, ¿no?, la situación. A ver, ¿cuáles son los ejes que vos hacés? Sí, me parece que, toda consecuencia de crisis política que hoy tiene el gobierno tiene que ver estrictamente con la economía familiar de los argentinos y las argentinas. Me parece que no se puede desasociar eso y no se puede entender cualquier tipo de escándalo como el de Adorni, que le da muy mal igual en términos de opinión pública, pero no tendría o no tienen el impacto que tienen si no fuera que
la mayoría de los argentinos la están pasando muy mal. O sea, empecemos por ahí, ¿no? Porque después eso va a derivar en percepciones sobre el gobierno. O sea, cuando el eje sería cuando se le pregunta cuáles son los temas que más preocupan de los siguientes, ¿no? ¿Cuáles son los que más le preocupan en este momento? A la cabeza, con un 50,4%, están los bajos ingresos personales y familiares, ¿no? Sí, claro. Primero es la primera vez que nos da arriba de los 50 puntos. Para traducirlo es no llegar a fin de mes. Claro, sí, ya es una constante generalizada, podríamos decir. Sí, que la plata no alcanza. Ahora, después hay 3 problemas que siguen subsiguientes a que la plata no alcanza, que son un combo bastante para el gobierno peligroso, porque tenés la inseguridad del delito, o sea, algo que trata todo el tiempo el gobierno de no hacerse responsable como Estado Nacional de la seguridad y el delito, 35,8%, la corrupción política, 35 puntos, porque acá también se meten todos los escándalos, o sea, hay un problema grave que el gobierno está tratando de meterlo bajo la alfombra, pero va a ser imposible. Y el cuarto, en 33%, es una grilla donde pueden elegir más de un problema, el que responde a la encuesta, y esos son los 4 puntos las 4 cuestiones que más le preocupan a los argentinos. Aparece la inflación, que sigue siendo un tema central como problemática de las familias argentinas. Bueno, con esos 4 problemas como principales temas que tienen hoy los argentinos en la cabeza, después vemos que cuando le preguntás, bueno, tu situación económica familiar, ¿mejoró, empeoró, se mantuvo igual durante los últimos meses? Y acá ya aparecen números que son... Eso es tremendo, 73,7, catastróficos. Sí. O sea, el 73,7, porque uno percibe, ¿no? Desde las burbujas que cada uno se mueve, o más allá si tenemos una perspectiva comunicacional que digo, bueno, yo llego a otras burbujas, pero esto es una muestra importante y que habla de que el 73,7... O empeoró o se mantuvo igual de mal, sería, ¿no es cierto? Sí, además, cuando ves ahí, Cintia, si querés, los 2 extremos, vos tenés que el que empeoró es el 51,5, o sea, la mitad de los argentinos te dicen que están peor que antes, y solamente el 6% de los argentinos te dicen que mejoró. Claro. Ya esa disparidad es... La desigualdad es abismal, ¿no? Es abismal. Y vos tenés este 73, o sea, que es 3 de cada 4 argentinos empeoraron su situación económica. Claro. Es un número que sería demoledor para cualquier gobierno que no tuviera el apoyo que tiene de los sectores de poder de la Argentina y sobre todo de los sectores que vienen desde el norte. Entonces, del norte viene arriba, ¿no? Sí, del norte del planeta. Claro, sí. Del norte del planeta, claro. No de San Isidro, tal cual. No, exactamente. Ahora, bueno, de San Isidro por ahí un poquito. Sí, también. Ahora, lo que mantiene si queremos con vida, o que mantiene con expectativas al gobierno hoy, en términos de opinión pública, siempre hablando, es la expectativa. Que fíjate cómo cambia la siguiente placa, que es, bueno, ¿y cómo crees que vas a estar en los próximos 6 meses? Y fíjate que ese rojo que estaba en 75 casi pasa a 60. Igual es alto, ¿no? Igual son números, son tremendos, de malos a malísimos. Malos a malísimos, claro. De malos a malísimos. A ver, esto cualitativamente o cuantitativamente, si querés también, el año pasado le daba mucho mejor. Hemos visto otros números, ¿no? Está invertido. Están completamente invertidos, claro. Está completamente invertido, sobre todo la expectativa futuro. La expectativa futuro era muy alta, sobrepasaba a veces hasta el 55%, 54% que obtuvo Milei en balotaje, y yo decía, bueno, hay argentinos que a pesar de no votarlo, creen que lo que está haciendo puede hacer que mejore. Bueno, ahora ya no, se terminó todo eso, lo que está manteniendo es cada vez un núcleo duro cada vez más cerrado. Digo, si bien el 40% de los argentinos creen que van a estar mejor o igual de bien, solo el 22% cree que va a estar mejor. Claro. Ahora vayamos al índice de confianza, ¿no? Porque ahí viene justamente anclado a esa expectativa. Bueno, volvemos a tener los números, digamos, cambiados en cuanto a mediciones anteriores, porque el 52,7 evalúa negativamente el desempeño del gobierno, ¿no? Sí. Eso es, para nosotros, uno de los primeros registros donde el anterior estaba en
49.3. Claro, es la primera vez que pasa la mitad de la población. Exactamente, que por lo menos a nosotros nos da más del 50%. Que se refleja en la más de la mitad, que por primera vez dice que está peor. Que está peor. Y fíjate la coincidencia entre los que te valoran positivo al trabajo del gobierno, 40,5%, solo el 10%, el 11% te dice muy bueno, y el 29% bueno, con la expectativa futuro que es el 40% también, es el 40,7% de los que creen que puede llegar a mejorar su situación económica. Entonces, con ese dato, bueno, el gobierno tiene, por un lado, un problema en términos electorales que va al final del informe, pero también tiene una situación de decir, bueno, todavía tiene alguna chance de revertir, entre comillas, una situación muy difícil. Ahora, así, como decía Milei, haciendo lo mismo, los resultados no van a ser diferentes. O sea, ¿dónde se sostiene todavía el gobierno? ¿En qué variables se sostiene? No, en realidad en variables en casi ninguna. Fíjate, otra pregunta que también es muy clarificadora, que es, bueno, diría que las políticas del gobierno tuvieron un impacto positivo o negativo en su situación personal familiar. El 58% te dice que es negativo, y solo el 32% te dice que es positivo. Digo, hay una desconexión muy fuerte entre la mayoría de la sociedad con las políticas del gobierno, pero ¿de dónde se agarra particularmente el gobierno? De tres ejes, si querés. El primero, de esta expectativa de que algo pueda llegar a cambiar, que no tiene anclaje, si querés, empírico o racional. Claro. Acá lo tenemos a Rulo de la Torre, que siempre dice, el problema son las políticas públicas, digamos. O sea, con estas políticas públicas, esa ecuación no va a cambiar. No va a cambiar, entonces, por eso se le va reduciendo el núcleo duro, o se le va reduciendo la gente, los adeptos. Digo, entonces, vos tenés, bueno, esa expectativa futuro, 40% de los argentinos que creen que puede llegar a cambiar. Tomando lo que decía Rulo, yo suscribo todo. Ahora, el 45% de los argentinos cree que el gobierno todavía tiene capacidad para resolver los problemas, o sea, le están dando una oportunidad más para ver si puede cambiar el rumbo económico. Por lo que va a decir, no va a pasar porque van a seguir aplicando, o peor, va a empeorar, que es lo que entendemos que puede llegar a pasar. Y el tercer eje, que es, porque el rumbo solo el 38%, el rumbo económico, el rumbo del país, solo el 38% cree que es correcto y el 54% cree que es incorrecto. Y lo otro que sostiene a Milei, que es en los atributos, que es lo que le sigue apareciendo primero, es la visión o la proyección de un futuro de un país, que está anclado a la expectativa, pero todavía eso tiene, la llama está prendida en el eso votante. Es porque no hay una gran oposición, ¿no? Porque no hay, me parece a mí, yo creo que no tiene que ver del todo con la oposición, creo que tiene que ver con esta expectativa de venías del gobierno de Mauricio Macri, que te prometió la revolución de la alegría, no cumplió las expectativas afuera, como dice Milei. Veníamos del gobierno de Alberto Fernández, donde decía que íbamos a volver mejores o mujeres, y además que te iban a hallar en la ladera. No pasó tampoco, no se cumplió la expectativa. Entonces se elige por una opción inédita en el país, y que es como la última esperanza de ese sector de la población que sigue creyendo en Milei, que creen como posible que pueda llegar a revertir la situación, porque no confían en otros, en otros o en otras. Claro, bueno. Ahora, esas personas van a pasar en este corto tiempo que queda de acá al 2027 o al proceso electoral, pueden llegar a pasar a confiar en esos dirigentas que hoy aparecen como en la oposición como posibles sustitutos a Milei. No lo va a suceder. No va a suceder. Estas personas van a seguir depositando su confianza, como lo depositaron con Mauricio Macri, que acá Rulo también va a poder acompañar el razonamiento, porque Macri en su peor momento, y en el peor momento económico en el cual estaba sumido el país, con alta inflación, con corrida cambiaria, sacó 40 puntos. Hay un... ¿Cómo te va, Santiago? Hay un argumento que le funcionó mucho a Macri, que durante los primeros 2 años le echó la culpa al kirchnerismo. Y en el último año lo que hizo, le echó la culpa, mirá que viene el kirchnerismo. Asustado con el kirchnerismo que venía. Sí, pero ojo, perdón que yo no les dé la razón a ninguno de los dos, no, mentira, no es que no les doy la razón, pero digo, ojo que acá podemos estar ante un escenario futuro como el de Menem. No sabemos, como el de Menem, no como el de Macri.
¿no? Sí, yo ahí tengo solo algo que acotar. A ver, yo lo pongo a que lo juzguen igual, ¿no? Sí. Porque lo que nosotros vemos es que, ese escenario de fragmentación que se podría dar, tiene que ser de la misma forma que yo considero, nosotros de la consultora consideremos, de que pueda llegar a suceder, es sin Milei en la cancha. Porque, más allá de todo esto que estamos relatando, Milei tiene una intención de voto alta. Que oscila. Hoy. Sí. El tema es que no va a dejar hoy, salvo que pase algo que nadie tiene en los planes o que nadie puede llegar a ver, más allá de que Rulo nos diga cómo va a avanzar en términos económicos de forma muy mala para las familias argentinas, ese apoyo Milei no lo va a perder, aunque le pongan colectoras de la derecha, sea Villarroel, sea Pichetto, sea Kikuchi o quien fuera, el dirigente que tiene la confianza en ese sector de la sociedad es Javier Milei. Por eso vemos que cuando preguntamos por espacio, La Libertad Avanza tiene 34% de intención de voto y Fuerza Patria 32,8%. O sea, es la primera vez que nosotros vemos que hay un escenario de segunda vuelta. Claro. Antes veníamos registrando que se terminaba en primera vuelta. O sea, hasta hoy. Ganando La Libertad Avanza en primera vuelta. Ahora, sí. Hay dos elementos que se nos termina el programa, quiero que sepas. Tenés que venir, Santiago. Esto lo dejo para pensarlo, inclusive para quizá a lo mejor hasta te da motivo de una futura encuesta. Hay dos elementos que ahí de lo que decís queda en duda. Una, hay gente que todavía tiene confianza de que el gobierno cambie. Ayer mismo, Milei, como se manifiesta él en Twitter, dice que está absolutamente seguro de lo que hace, y no solo está seguro de lo que hace, está seguro de que le está dando buenos resultados. Claro. Él insiste en eso. Y la otra es con respecto a la gente que dice, le va mal, pero igual lo apoyo. La pregunta que yo me hago es, ¿cuánto? Y que a vos te va mal, ¿no lo relacionás con la política del gobierno? ¿Te crees que te va mal por otras cosas? Ahí hay otros factores, multiplicidad de factores, ¿no? Por eso los escenarios electorales atemporales, digamos, o sea, hoy, si fuera la elección hoy, muchas veces no te dan la proyección de lo que va a ser el escenario electoral. Pero bueno. No, desde ya. Pero sí hay lo que yo creo respecto a lo que dice Rulo es, yo pienso que a la oposición, al tener una dispersión o una discusión que para mí no conduce a ningún lado, y no dirigís la bronca hacia un único canal, que es Javier Milei, no podés unificar eso que por eso, es el eslabón que todavía falta, ¿no? El eslabón que todavía falta es la cohesión de la oposición. No quiero decir unidad porque es una palabra que tiene otros contenidos, ¿no? Pero sí la cohesión para formar una oposición a esto. Santi, gracias por este rato con la Radio de las Madres, y venite porque esto sigue. Mira, cuando me inviten voy. Dale, armamos. Ya está listo. No hace falta, esta es tu casa. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo. Santiago Giorgetta de Proyección, muy interesante. Y una cosita que nos quedó, una línea, es la percepción de que Adorni tiene los papeles flojos, ¿no? Mayoritariamente hay un tema de credibilidad en la percepción. Hay algo que te aparece en la encuesta. No vamos, Rulo. No lo quise preguntar para no complicarla, pero según el día que hayas hecho la encuesta, Adorni se le fue complicando todos los días. Claro, cada vez más. Cada vez más. Estas encuestas esto es fresquito, esto es salido del horno. Subestiman la mala imagen. Como la guerra, falta todavía. 2 de la tarde, línea, Florcita. Sí, era para, tengo ganas de contarte una historia, a ver si tengo tiempo, porque sí, claro, estoy esperando que me digas la palabra. Basta. Ahí está, vos preparame un basta, es todo lo que quieras. Sí. Nos vamos, nos fuimos. Para nosotros, como cada día, será hasta la vuelta. Se quedan con Carlos Polimento.